Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy es un día especial, tengo el gusto de poder entrevistar a un amigo, un pastor, un líder, un referente, digamos, una persona que quiero muchísimo y del que aprendo, ¿sí? Bueno, quiero presentártelo, es pastor, escritor, ¿sí? Conferencista, salmista, no sé, tiene muchas cosas en el haber, pero sobre todo es una gran persona, ¿sí? Alguien que yo quiero mucho y te quiero presentar al pastor Sebastián Golucio. Hola Seba, ¿cómo estás? Ese querido, lindo verte y saludarte. Acá Bueno, estamos. ¿cómo va la cuarentena? ¿Bien? ¿La llevan bien? Bien, bien, una locura. Laburando más que nunca, creo que nos está pasando a todos ahí en el gremio pastoral, sobre todo. A full, grabando videitos con transmisión en vivo. Así que, y bueno, con 3 hijos acá, Uh, homeschool. Y nada, una esposa que también sigue trabajando, ahí colega tuya. Así exactamente. que nada, pidiéndole a Dios una dosis extra de flexibilidad, tolerancia y paciencia, porque bueno, esto nos movió el piso a todos y necesitamos reinventarnos. Sí, sí, totalmente. Como una etapa muy readaptativa, ¿no? Es como una exigencia permanente, constante. Todo es nuevo, ¿no? Uno tiene la sensación, hasta es nuevo estar todo el día encerrado en la casa, ¿no? Todo es absolutamente nuevo. Entonces, es todo el tiempo un aprendizaje y te sentís exigido, ¿no? Y la iglesia en línea es otra novedad, ¿no? Sí, sí, no, no, y no parar un segundo, esto de estar todo el tiempo conectado. Nada, uno no puede quejarse, ¿no? Gracias a Dios que abunda el trabajo, eh, pero la verdad que no sé si se dice así, disruptivo, vos que sos Sí, sí, psicólogo, sí, sí, se dice así. bueno, es algo disruptivo que, nada, genera su ansiedad y más en personalidades como la mía, que me gusta tener todo ordenadito y bueno, todo el orden obviamente se fue al cuerno. Pero, pero bueno, un Literal, día a la vez, basta cada día, literalmente es como basta dicen cada día algunos, su no es como, escafandro. es un nuevo orden, como dicen algunos, ¿no? Literalmente, ¿no? Porque es tremendo, ¿no? Así que bueno, sí, sí, ahí, tratando de llevarlo un día a la vez y eso, teniendo mucha flexibilidad en la dinámica familiar, sobre todo. Bueno, los tuyos son chiquitos todavía, pero ya cuando tenés 2 adolescentes, más Vicky que está en etapa escolar y bueno, eh, nada, igual la estamos llevando bien. La primera Sí, sí, semana sí. fue bastante caótica, acá ya, ya en la A mí tercera me llama la cogimos el atención caos. la gente que habla del nuevo orden mundial, ¿no? ¿Viste? La verdad es que yo no sé cómo voy a sobrevivir al nuevo orden en el hogar, nada más, ¿viste? Como, pero ya están pensando en un nuevo orden mundial y uno todavía no se adecua al nuevo orden en el hogar, que vamos a ver cómo salimos de la etapa, ¿no? Sí, sí, no, y encima, bueno, ayer hablábamos en otra videoconferencia con unos pastores amigos, nos causa gracia los consejos de los gurúes, ¿no? En la materia, pastores, bueno, a las 9 de la mañana tenés que despertarte con tus hijos y hacer el devocional todos juntos, a las 12 cocinar unidos, cual familia feliz. 6 de la tarde es el horario para los juegos de mesa en familia. Díganme, por favor, cómo se hace ¿No? todo eso, que venga ese gurú a orarme, a Además, impartirme sin una querer tal unción vez acá te en terminan casa, ¿viste? retroalimentando, sin querer terminan retroalimentando la ansiedad, porque justamente si hay algo que esto hace es desorganizarte, entonces es muy difícil Exacto, ordenar, exacto. si no se siente frustrado, ¿no? Exacto, te plantean un ideal obviamente imposible, irrealizable y sobre llovido o mojado, ¿no? Y te genera aún más culpa. ¿Por qué no puedo ser como esa familia? Así que acá estamos con Vale en nuestros programas de la iglesia tratando de sacarle la carga, la mochila de culpa a la gente y que todos entendamos que estamos así, ¿no? Desorganizados, caóticos y que no queda otra. Nada, aflojar, ¿no? Creo que la gran palabra en este tiempo es esa, desdramatizar, tratar de, dentro de lo traumático del asunto, hacerlo lo más llevadero y con esa dosis de tolerancia. Tolerancia no solo al otro, sino primera vez en nuestra vida que dejamos platos sin lavar para el otro día. Y dijimos, ya Ah, mira. está, ¿cuál es el problema? Que queden para el otro día, porque
eh, si no se hace muy, muy pesado, ¿no? No, más de uno se está rasgando las vestiduras ahora, imagínate. Decir que gaste un plato para el otro día es sacrílego. Sí, no, para algunos por ahí es su costumbre diaria, ¿no? Pero para aquellos que por ahí tenemos una personalidad así más o controladora o que nos gusta tener toda la agendita pulcra y prolija, eh, nada, hay que aprender a relajar en este tiempo, Bueno, Semi, si no mirá, detonás. escúchame, la propuesta era justamente esa, un poquito de esta charla, también tiene que ver un poquito con esto que justamente estás hablando, pero trasladado al ámbito de la espiritualidad, de la búsqueda de Dios, de la intimidad, porque claramente, digamos, esto nos ha desorganizado a todos, y el desafío es cómo uno mantiene una espiritualidad encendida, activa, viva, digamos, frente al escenario presente, ¿no? Que es todo un nuevo escenario, ¿no? Y uno enseguida cuando piensa, bueno, estoy recluido, encerrado, quieto, ¿viste? Enseguida ya piensa como es mucho más simple tener una vida espiritual profunda, ¿viste? Hacer lo que uno no hizo de tiempo antes, digamos, y lo piensa como muy sencillo, pero a veces no es tan simple, ¿no? Ni es tan complicado tampoco, digamos. Pero creo que está bueno a veces derrumbar algunos mitos, repensar un poco la práctica de la intimidad para que justamente, digamos, se mantenga el fuego encendido en la iglesia, digamos, en esta etapa tan particular de estar en cuarentena, de estar más bien recluidos. Así que la propuesta tenía que ver un poquito con esto, ¿sí? Cómo mantener el fuego encendido frente a este Buenísimo. nuevo escenario. Y me acordaba de un libro que escribiste hace unos 2 años, que es un libro que está buenísimo para justamente esto, que básicamente lo que propones es una práctica de la presencia de Dios de manera muy sencilla, sin abandonar ni dejar de lado la profundidad. Y el libro, yo se lo voy a mostrar acá para los que les gusta leer, se llama Espiritualidad Simple. ¿Sí? Y lo primero que te quería preguntar, Sebi, es qué te llevó a escribirlo, ¿por qué te impulsó a hacerlo? ¿Por qué espiritualidad simple? Bueno, un poco por esto que hablábamos recién, ¿no? Hay mucha gente que asume su vida espiritual, su vida devocional, su relación con Dios, más como un deber que como un placer, ¿no? Esto de, bueno, tengo que cumplir, si no oro 15 minutos o media hora por día, soy un mal cristiano, y lo hacen, no sé, o para demostrarle algo a Dios, o para ganarse puntitos en el cielo, o para satisfacer su conciencia religiosa y estar en paz de que cumplí, pastor, hice los deberes, y lo hacen desde un vacío, ¿no? Porque de alguna manera es una manera de llenar esa necesidad de sentirme aprobado, valioso, de que Dios me ama, y no desde el ser, ¿no? Una cosa es hacer sabiendo lo que ya soy, y otra cosa es hacer para llegar a ser, ¿no? Y en eso la religión es mandada a hacer, ¿no? Porque es justamente el esfuerzo humano para hacer obras y méritos, y que de esa manera Dios me ame más, ¿no? Y no sé, uno charlando en la pastoral, seguramente a ustedes les pasa también, habla con gente que te dice eso, yo me aburro, me cansa, no puedo, lo veo como muy difícil, O que no y se ni que animan hablar ni a cuando hay... decírtelo. Claro, claro, y ni que hablar cuando hay una idealización, no sé, el siervo de Dios o un profeta y la gente siente que, bueno, eso es algo reservado para una élite, una casta especial de gente con dones sensoriales, el adorador o el que tiene el teléfono, el celular de Dios, y muchos cristianos se sienten así, ¿no? Como creyentes de segunda categoría, ¿no? Bueno, yo soy un cristiano de a pie, común y corriente, y no nos damos cuenta que las experiencias espirituales profundas son para todos, ¿no? Esto de escuchar la voz de Dios, tener una relación íntima, personal con Él, y, y nada, a veces tenemos que hacer mea culpa también los del gremio pastoral, somos medio farisaicos, ¿no? Como decía Jesús, que le ponemos a la gente mochilas, cargas pesadas que la gente no puede llevar, y esto, si no orás 3 horas por día de rodillas y hablando en lengua, sos menos espiritual que el otro, bueno. Entonces un poco movido por esa carga y esa realidad que yo veía en mucha gente de mi iglesia y de otras iglesias, es que dije, bueno, empecemos a simplificar, porque el Evangelio es simple, ¿no? Y mismo Jesús dijo,
mi yugo es fácil, mi carga es ligera, simplificar y desmitificar también eso que a veces parece tan complicado o reservado solamente para una élite especial de personas, ¿no? Sí, claramente el libro es eso, es una invitación a que todos se den cuenta que la espiritualidad profunda, la práctica de la presencia de Dios es algo abierto para todo hijo de Dios, digamos. Tener la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, bueno, ya está, digamos, eso puede ocurrir, ¿no? Ya estamos ahí, ¿no? De golpe se trata más de tomar conciencia que otra cosa, ¿no? Y hay algo que decías recién, que era el tema de alguna manera, sí, los ideales, ¿no? Digamos, cómo nos juegan en contra a la hora de desarrollar una práctica de la presencia de Dios por medio de la intimidad en la adoración, la oración, la búsqueda digamos, de la voz de Dios en la palabra, en las circunstancias, que tiene que ver eso, los ideales, ¿no? Muchas veces la idea que tenemos de lo que la intimidad con Dios es, termina siendo el gran impedimento. No sé si lo ves así, ¿qué Sí, opinas de eso? los ideales y las recetas mágicas, ¿no? A veces nos olvidamos que tenemos diferentes personalidades, diferentes maneras de interactuar y que por ahí algo que te funciona a vos en tu relación con Dios, a mí no me funciona porque soy distinto, ¿no? No sé, no me acuerdo si lo cuento ahí en el libro, pero suelo contar esta anécdota una vez que nos juntamos como equipo pastoral con el pastor Carlos, Daniel y yo, que teníamos una reunión temprano, y Carlos estaba demorado, entonces dijimos con el pastor Daniel González, bueno, vamos a hacer el devocional cada uno, estábamos ahí en el bar de un hotel solitos, así que bueno, él se fue a una mesa y yo me fui a la otra. Y me causaba gracia porque él sacó de su Biblia prolijamente plastificado esos planes de lectura, lea la Biblia en un año, ¿no? Y veía cómo él iba tachando, ¿no? Aquellos que lo conocen a Daniel saben que es bien rutinario y meticuloso. Y yo en la otra mesa me reía porque pensaba, yo las veces que quise hacer esos planes de leer la Biblia en un año, creo que lo máximo que duré fue hasta el 10 de enero, o sea, la primera semana, porque no me funciona. Por ahí te pasa a vos también que sos compositor y tenés esa Yo beta, soy yo más por de ahí fluir, ¿no? La cosa, para mí la me clave está en cuelgo, fluir, ¿no? claro, con un versículo y me quedo ahí, y compongo una canción o anoto una reflexión. Así que bueno, entender eso, ¿no? Que hay diferentes personalidades y así como, no sé, vos interactuás con tu esposa de una manera distinta como puedo interactuar yo con Vale, nada, con Dios pasa lo mismo. Y no solo hay diferentes personalidades, sino hay diferentes etapas en la vida. Una cosa es la espiritualidad cuando uno es adolescente, que por ahí dispone de más tiempo, ¿no? A mí me pasaba que yo llegaba de la escuela y me encerraba en mi pieza 3 horas ahí a adorar y hoy si llego de trabajar y me quiero encerrar en mi pieza 3 horas, ¿vale? Me hagan la valijita y me pega una patada y me manda a mudar, porque Que no está es otra, permitido. otra realidad, ¿no? Entonces, esto, no cargarse, aún en este tiempo, lo que decías vos recién, yo la verdad cuando empezó la cuarentena dije, qué bueno, aún lo prediqué, ¿no? Esta va a ser la oportunidad para disfrutar de más relación con Dios, más intimidad. La verdad que nunca estuve más alejado de Dios, no alejado en el sentido de pecador, pero nada, me está costando, primero porque nos estamos acostando mucho más tarde, por la dinámica con los chicos, por toda esta actividad de la iglesia, y aún, Sí, mira, porque hoy lo sentía paradójico es que dentro de la casa hay más ruido, no menos ruido. Porque están todo, todos. vos querés, los chicos, los espacios, y gracias a Dios nosotros tenemos una casa, vos la conocés, bastante linda, amplia. Imagínate que vive en un departamento de un ambiente o 2 ambientes con su esposa, 3 hijos, y no, vos tenés que profundizar en tu intimidad. Sí, encerrate en el baño, no estoy diciendo que no seamos proactivos y busquemos los momentos y demás, pero en lo personal, mira, y esto te abro el corazón, hoy Dios me ministró con esto, me sentía medio culpable, ¿no? Decía, bueno, Señor, me siento como Marta, ¿no? Afanada, turbada, y cuándo voy a poder tener mi momento María, y sentí que el Espíritu Santo me decía, mira, Sebastián, yo estoy feliz de tu esfuerzo de servicio que estás haciendo ahora. Eso también es adoración, eso es ofrenda de servicio, de honra, de adoración. Así que bueno, tener de nuevo esa flexibilidad y esa tolerancia también con uno mismo para entender que Dios conoce nuestro corazón, conoce la situación y no es un papá que, no, hoy no oraste 1 hora como lo... No, eso lo puedo hacer cuando tengo una dinámica familiar y una rutina de vida normal,
Bueno, Pero bueno, claramente esto es algo ahí estamos todo. viendo justamente una situación donde el ideal, digamos, la idea que yo tengo, el concepto de lo que la intimidad con Dios es, digamos, termina justamente dificultando la vida de comunión de los hijos de Dios, digamos, y entender que hay un gran placer de Dios, digamos, ya en juego, ¿viste? Más allá obvio que no hay sustituto para el cuarto, entrar a lo secreto cuando se puede, disfrutarlo, sacarle el jugo, pero también un gran disfrute y un gran placer de parte del Padre hacia nosotros, cuando, por ejemplo, estás alabándolo por medio de los quehaceres que haces, las responsabilidades de la familia, honrando tu lugar como esposo, como padre, digamos, en la espiritualidad en lo cotidiano, digo, ¿no? También, más allá del cuarto. Sí, sí, eso, y de nuevo, sacarse la culpa, a mí me está pasando todas las noches, tengo media hora ahí de adoración en la programación especial que estamos teniendo en la iglesia, y nada, para mí es un momento de relax, pero en algún momento se me cruzó esta idea, estoy siendo un hipócrita porque estoy adorando ahí con la cámara prendida media hora cuando por ahí no tengo media hora para hacerlo. Y como que esto que Dios me ministraba hoy, Sebastián, yo disfruto esa media hora, aunque mientras lo estés adorando estés pensando en la canción que va a seguir o si está saliendo bien o mal la transmisión, porque lo hago por amor a él y por amor a la gente, que yo Bueno, sé que es pero, bendecida a través de ese tiempo también, ¿no? Entonces, pero eso, esto que que nuestro planteás, servicio, nuestro trabajo es adoración. uh-huh, esto que planteás está bueno porque también rompe con otra idealización, que es la idea que a veces las personas tenemos de cómo nos imaginamos que el hombre, la mujer de Dios, ¿viste? Va al secreto, la idea que tenemos de cómo tiene que estar el corazón de uno, la altura espiritual que uno tiene que tener, ¿no? Es decir, como las horas de vuelo con Dios, como que en realidad uno nunca deja de ser alguien sencillo, simple y necesitado de Dios, digamos, ¿no? Por más que Dios te use de manera tremenda. Sí, sí, ahí lo que sí uno tiene que chequear siempre, más allá de su rutina, ¿no? Y más vale que uno tiene que tener esas alarmas, decir, che, esta semana o estos días casi ni tuve un tiempito para hablar con Dios, para abrir la Biblia, tiene que sonar una alarma, ¿no? Pero la principal alarma que tiene que sonar en nuestro corazón es el hambre y la sed espiritual, ¿no? Hay del día en el que perdemos esa sed, ese hambre. De nuevo, Dios conoce nuestro corazón, sabe que esto es nuevo, disruptivo, todos nos estamos adaptando. Entonces, aún dentro de esa adaptación y las nuevas rutinas que vayamos generando, eh, nada, no perder ese hambre y esa sed, porque esa va a ser la garantía de que ni bien podamos acomodar de nuevo acá el rancho, eh, nada, vamos a poder retomar también esa rutina espiritual más sistemática y más profunda o de más tiempo que por ahí antes ya teníamos armadita y acomodadita, ¿no? Exactamente. ¿Crees? Mientras leía el libro, algunas cosas del libro, digamos, me fui un poquito pensando y anotaba como para preguntarte, ¿no? Si justamente vos crees que hay algo que podríamos llamar una espiritualidad clásica, posmoderna, o millennial, o centennial, es decir, una manera de buscar a Dios propia de cada generación, ¿no? Si crees que hay algo de eso, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinás? Sí, yo lo que veo en muchos jóvenes, adolescentes, es esta idea de que todo tiene que ser emotivo y si no lo siento no lo hago, porque sería un hipócrita si lo hago. Está esa noción y también a veces un concepto muy familiar de Dios, ¿no? Esto de, sí, Dios es mi papá, es mi papito, Abba, lo beso, lo abrazo, pero bueno, entender que Él también es santo, 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 todopoderoso y conocerlo no solo como papito, sino como padre, ¿no? Creo que en uno de los capítulos hablo de eso, ¿no? Y la importancia de la disciplina, no solo en lo espiritual, en todas las áreas de la vida, cuando no hay una paternidad sana, esa figura del padre que me afirma, que me da la sana disciplina, ¿no? Que no es el castigo, sino el poner esos guardarrail o esos rieles para la vida, esas costumbres, esas rutinas. Muchos chicos viven esa espiritualidad, no sé, sui generis o light o liviana, donde, bueno, hoy pintó horario oro, hoy no lo siento, o este culto estuvo poderoso porque hubo mucho estímulo visual y luces y esas cosas, y el día que no está, bueno, no sentí nada y eso significa que Dios no estuvo, bueno,
toda esa No tuvo idea, impacto, no tuvo el impacto, claro, ¿no? muy emocionalista, ¿no? Entonces, ahí creo que el desafío para nosotros pastores es guiar a nuestros jóvenes adolescentes a una espiritualidad sólida, ¿no? Lo cual implica esto que estábamos diciendo, generar rutinas, entender que no siempre te van a hacer, que a veces es un sacrificio de alabanza, de adoración, hay veces que vas a estar orando, no vas a escuchar nada, ni sentir nada, pero bueno, eso no quita que Dios no estuvo ahí, eso, ¿no? Poder generar una sistematicidad en la vida espiritual, que es la que después te sostiene, si no somos hojitas de otoño llevadas por el viento, ¿no? Y una espiritualidad bíblica también, ¿no? Creo que más que nunca necesitamos instar, ¿no? Y animar a nuestros jóvenes adolescentes a que se enamoren de la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios. Es muy triste que esta generación se sabe más las canciones, ¿no? Los hits de Ezequiel Rossini y de Marcos Brunet o Marcos Witt o quien sea, que, no sé, lo que dice el Salmo 119 o quién fue Habacuc, ¿no? Entonces, necesitamos eso, fortalecer a nuestros jóvenes adolescentes en la disciplina de la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra. Sí, lo que de alguna manera estás compartiendo ahora serían como, digamos, más allá de las cuestiones generacionales que existen, que por lo menos a mi entender están, digamos, y que creo que el desafío que tenemos es entender que no son miradas superadoras la una de la otra, sino que son miradas que deben lograr integrarse, digamos, y nutrirse unas de otras, ¿no? Y que ahí va a surgir algo maravilloso, ¿no? La idea clásica del Dios al que hay que temer, digamos, y reverenciarlo, me parece que tiene que estar presente, la idea de Dios como un papá cercano tiene que estar presente, no perderse eso, ¿no? Las dos dimensiones de Dios. Exacto. Es decir, una espiritualidad, digamos, que aunque tiene una mirada múltiple, digamos, de golpe se integra, se fusiona y nos presenta a Dios de una manera tremenda y maravillosa. Pero más allá de las cuestiones de forma de las generaciones, lo que vos estás hablando ahora, por ejemplo, son los invariables de los principios fundamentales de la vida devocional, espiritual, no sé, la lectura de la palabra, la cuestión Exacto, exacto. sacrificial. Y ahí también se aplica esta complementariedad de la que hablás vos, ¿no? Digamos, la Biblia sin espíritu es letra muerta, ¿no? Uno puede ser un erudito, un teólogo y saberse la Biblia de tapa a tapa y sin embargo no tener una relación con Dios. Y del otro lado, ¿no? Una espiritualidad que no tiene un asiento sólido en la palabra se termina transformando en mero emocionalismo o puede prestarse para todo tipo de desviaciones y ejemplos hay de sobra en la historia del cristianismo, ¿no? De gente que por ahí un mover espiritual que arrancó de manera genuina se fue tergiversando porque perdieron ese asiento o ese ancla sólida en la palabra, ¿no? Por eso, de nuevo, yo tengo el celular en la mano, a ver, ahí está. Quería hacer lo que hiciste vos con las manos, pero bueno, esa unión de ambas cosas, ¿no? Espíritu y palabra. Espíritu y palabra es la tensión sana y dinámica que constantemente aparece en la escritura, ¿no? Uh-huh. A mí me parece una idea muy, muy importante del libro también, en el marco de toda la propuesta que vas haciendo, que es hermosa, de espiritualidad simple. Hay un momento donde justamente uno entiende que la espiritualidad, la práctica de la presencia de Dios, no es solamente algo que ocurre en el secreto, que sucede en el individuo como resultado de presentarse ante Dios, sino que también sucede en el marco de una comunidad, ¿sí? Digamos que sería la iglesia, ¿no? Y hay una frase que decís en el libro, que es la siguiente: intimidad sin comunidad produce vanidad. ¿Qué querés decir con esto? ¿Por qué es tan importante, crees, el rol de la iglesia y de la adoración corporativa, comunitaria, al entender que somos los unos partes de los otros, que somos uno en Cristo, congregarnos? Y bueno, eso es la espiritualidad individualista, ¿no? Esta idea de pensar de que yo solo con Dios alcanza, que no necesito el cuerpo. Entonces yo celebro que, no sé, los últimos años se haya enfatizado tanto la intimidad con Dios, esa es la base de todo, el lugar secreto, pero a veces esa enseñanza, si no se complementa con la otra enseñanza, ¿no? El valor y la relevancia y la importancia del cuerpo,
puede tender a esta espiritualidad individualista, narcisista. Bueno, yo sí tengo mi comunión con Dios, leo la Biblia en mi casa, miro videitos por YouTube, adoro con Spotify, pero bueno, ¿a quién le rendís cuentas, no? Y con quién te pulís. Porque en definitiva es eso lo que nos transforma, ¿no? Nos santifica. Ahí no sé si es en este libro o en el otro que cuento la historia de Lutero, ¿no? Lutero, ustedes saben, era un monje católico y él tenía esta sed, ¿no? Este hambre, quería conocer más a Dios, quería ser más santo y nada le alcanzaba y se encierra en un monasterio, ¿no? Para tener más intimidad con Dios y encerrarse largas horas a orar. Pero bueno, se daba cuenta de que nada alcanzaba, se arrodillaba sobre maíz, hasta que un día, bueno, leyendo las cartas ahí de Pablo a los romanos, a los gálatas, le cae la ficha de que la salvación no es por obras, sino por fe, solo a través de Cristo, la gracia, bueno, y ahí se arma la gran revolución llamada Reforma Protestante. Pero cuentan ahí los historiadores que al tiempo de haber hecho la Reforma, y al tiempo que seguía leyendo ahí las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento, Lutero se da cuenta que en ningún lugar de la Biblia dice que aquel que tiene un llamado, una vocación sacerdotal, pastoral, como la tenía él, que era monje, no pudiera casarse, ¿no? Entonces Lutero dice, mirá qué bueno que está esto, tengo luz verde, y consigue una monjita que era parte ahí de la revuelta y se casa, ¿no? Y al tiempo de estar casado, Lutero dice lo siguiente: ahora me doy cuenta que lo que santifica no es el monasterio, sino el matrimonio. Claro, él quería ser más santo a base solo de intimidad, de oración personal, hasta que lo agarró la monjita y es así que lo pulió, ¿no? Entonces siempre digo, lo que aplica al matrimonio aplica también a la comunidad. En una relación distante, superficial, yo puedo caretearla, yo puedo seguir con mi vida, puedo seguir siendo tan terco, tan egoísta, tan impaciente, tan ansioso como siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en una relación de pacto, ¿no? Con mi esposa, los que estamos casados, con alguien que me conoce tal como soy, desnudo en el sentido pleno de la palabra? Es ahí donde aflora el monstruo, ¿no? Seguramente a vos te pasó también cuando te casaste con Lore. A todos, ¿no? a todos, creo que a todos, ¿no? Es como con quien más a gusto te sentís y más te permitís mostrarte tal y como sos, digamos, ¿no? Creo que es así, tu esposa bueno, es la que más sabe quién sos, ¿no? Exacto, y aunque no estés casado, uno tiene que tener una relación de pacto, ¿no? Con alguien, un amigo, un hermano, y Dios usa la iglesia, ¿no? Lo que dice Proverbios, que el hierro, así como se afila con el hierro, un amigo afila al otro, ¿no? Entonces, en esa relación de pacto de cuerpo, donde yo estoy comprometido, donde moría mi yo, donde moría a mi independencia y soy únicamente dependiente de Dios, pero interdependiente con otras personas, bueno, es ahí donde somos transformados, ¿no? Y sí, buenísima la intimidad, la necesitamos, esa relación personal pero eso es incompleto y no vale nada si no se da también en el marco de una comunidad y de ese compromiso de cuerpo, ¿no? Sí, siempre hablamos del valor de la adoración en el sentido por el poder del mimetismo, ¿no? Esta cosa que uno se torna semejante a aquel a quien adora, ¿no? Como dice el Salmo, y de golpe uno valora la intimidad por eso, y nos olvidamos a veces que justamente, digamos, la comunión no solamente con Dios, sino la comunión con su cuerpo, que es la iglesia, que en definitiva es comunión con Dios, también modela nuestro corazón, nuestro carácter, y también de alguna manera es el instrumento que Dios usa para darnos la forma de Jesús, ¿no? Es así, lo que siempre decimos, ¿no? El que dice yo quiero tener una relación con Dios, pero no con la iglesia, dice Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, si yo planteo eso, estoy diciendo, bueno, yo quiero tener una relación, pero solo con tu cabeza. Del cuello para abajo no quiero saber nada, es una locura, ¿no? Y obviamente eso produce muerte espiritual, que la gente se termine alejando de Dios, por más que la dibujen y digan, no, pero yo con Dios estoy bien. Si estás bien con Dios, Él siempre te va a instar primero a que seas parte de un cuerpo, y si hay heridas, en general la gente que plantea eso es porque ha sido herida en la iglesia, nada, han tenido malas experiencias y
nada, si alguien está escuchando esto y tuvo una experiencia así, como parte del gremio pastoral y como pastor, te pido perdón, ¿sí? Pastores somos seres humanos, muchas veces nos equivocamos y bueno, eso no justifica lo que lamentablemente muchas veces se dan en iglesias, ¿no? Abuso, autoritarismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no hay excusa, ¿sí? Porque hay un montón de De iglesias congregación. y vas a encontrar, no existe la iglesia perfecta, pero sí hay iglesias sanas, hermosas, con un liderazgo precioso, que Dios respalda y usa, y con siervos de Dios, nada, excelentes, como los de ahí de Vida Sobrenatural, que tienen un staff de lujo, no porque sean mis amigos y no saben mucho, pero bueno, la verdad que son una bendición. Así que nada, son las dos cosas, ¿no? Intimidad y comunidad, y cuando se unen, ¿no? Como también dice un amigo mutuo, Mariano Senegal, dice todo lo que nace en la intimidad se potencia en la comunidad y afecta y transforma la realidad, ¿no? Así que son las dos cosas. Bueno, es interesante porque lo que vos proponés como una de las maneras entonces de tener intimidad con Dios es la comunión con su cuerpo, la iglesia, digamos, que es algo que a veces ni nos detenemos a meditar, ¿no? Y me parece que es muy importante. Y hay otro aspecto en el que me quería detener, que para vos, ¿cuál es el rol, el papel del deleite, el disfrute en la intimidad, en la comunión con Dios? Y esa es la esencia de todo, ¿no? Yo digo, existimos para el deleite de Dios y para nosotros deleitarnos en Él. Creo que lo menciono ahí en el libro, ¿no? Alguna vez nos hemos hecho todos esa pregunta filosófica existencial, bueno, ¿y por qué Dios creó todo lo que existe? Si Él estaba bien consigo mismo, en algún momento de la eternidad pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo se tomaban unos mates todas las tardes felices y sin ningún problema que resolver ahí en la mansión celestial. ¿Para qué complicarse la vida? Si Él sabía todo lo que iba a pasar y lo que le iba a costar también, la muerte de Jesús, nuestro pecado, etc. ¿Para qué complicarse, no? Y la respuesta es simple, Él no se complicó nada. En su amor, que por naturaleza el amor es creativo y es gozoso y es desbordante, Él quiso hacernos partícipes de Él, ¿no? Y de ese círculo de amor, que al principio eran tres, y bueno, tener una gran familia. Y es interesante, un catecismo antiguo anglicano dice, ¿cuál es la razón del ser? ¿No? Así también, bien profundo y filosófico. Y dice, la razón principal del ser humano es gozar de Dios, y arranca así, el gozo. El gozo, ¿no? Parece algo muy superficial, pero es lo más profundo de todo, es el gozo, el deleite en Dios. Y aún todo lo que, esto que decíamos de la rutina, de la disciplina, tiene como fin llegar a ese punto de deleite. Si no, de nuevo, solamente una listita de deberes religiosos que tengo que cumplir, y ese no es el chiste, ¿no? Del otro lado está Dios diciendo, che, pero yo lo que quiero es que disfrutes, ¿no? Y esto que me pasó a mí hoy, de nuevo, lo tengo bien fresquito y por eso lo reitero, ya, ¿no? En mi mente religiosa, Dios está enojado, estoy en deuda, estoy en offside, porque no estoy pudiendo orar todo lo que oraba antes. Y del otro lado sentí que Dios me decía, hey, nada, te amo, y disfruto y estoy orgulloso como papá del esfuerzo que estás haciendo por servir a los demás, a la iglesia, readaptarte. Así que nada, como que tenemos que reformatear nuestro concepto de Dios, ¿no? Te cuento otra anécdota, ahora me acordé hablando del tema. Dale. El otro día, antes de la cuarentena, estaba caminando acá cerca de casa en una caminata así de oración, que es un buen ejercicio espiritual, que lo recomiendo ahí en el libro, que lamentablemente en este tiempo no podemos hacerlo, pero bueno, me encanta ahí salir a caminar. Y nada, en una tarde le estaba agradeciendo a Dios, ¿no? Un tiempo de mi vida donde me sentía muy bendecido por Dios, por diferentes cosas, milagros, provisión, bueno, viste esas temporadas donde están las otras también de desierto y donde parece que uno está bajo la ley de Murphy, pero en esa época no, me sentía así muy,
muy agraciado por Dios. Y estaba agradeciéndole, ¿no? Y en un momento de la caminata se me cruza por la cabeza ese versículo que dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá, ¿no? ¿Y qué pasó automáticamente? Toda esa efusividad se me apagó por completo, ¿no? Es curioso porque el diablo también usa versículos bíblicos a veces, ¿no? Sí, más vale. Si Dios me da, es porque me va a pedir luego, claro, ¿no? pero bueno, en ese momento yo pensé que era Dios el que me estaba poniendo ese versículo porque, y le pedí, no más que le pedí, le pregunté, y bueno, Señor, ¿y qué me vas a pedir? ¿No? En retribución o en gratitud por todo esto que me estás dando. Y ahí sí pude escuchar la voz del Espíritu Santo clarita, que me dijo así, me dijo, Sebastián, ¿por qué me estás mirando a través de los lentes de tu mezquindad? Yo no soy un Dios utilitarista. Ese pensamiento no habla acerca de mí, sino habla acerca de vos. Me mató. Hermoso. Porque uno, qué hermoso. Yo estoy lejos de ser manipulador, ¿no? Pero a todos nos pasa, aún con los hijos, ¿no? Que a veces para lograr un favor, ¿no? Sí, le das como una especie de no sé, de premio, ¿no? Claro, sí, eso, ¿viste? Aún más vale, uno no es que hace cosas esperando recibir, pero todos en cierta medida tenemos esa cuestión, ¿no? Y nada, como que Dios tuvo que limpiar mi concepto de Él, ¿no? Que Él cuando da, lo cual no quita que uno sea responsable, ¿sí? Por las cosas que Él nos confió. Sí, vos justamente los dones. En el libro hablás de gracia disciplinada. No sé si podés hablar un poquito de qué entendés por gracia disciplinada, que es clave también, entiendo yo, en esto de mantener vivo el fuego encendido y hacer una práctica de la presencia de Dios en lo cotidiano. Bueno, ahí digo en el libro que la gracia es la plataforma para nuestros mejores esfuerzos, ¿no? Y aún Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿no? La gracia, si bien es gratuita, como decía un gran teólogo, no es barata, ¿no? Costó un precio alto, ¿no? Entonces, gracia no es decir, bueno, hago lo que quiero, me relajo, Dios me ama, así como soy, no, eso no es gracia, eso es un mamarracho y es una vida carente de temor de Dios, de celo por Dios, de hambre por Dios. Entonces, de nuevo, si hay un verdadero deseo de conocerlo, uno tiene que saber que toda relación para que funcione requiere una siembra, ¿no? Si yo quiero que mi relación con Valeria funcione, tengo que pasar tiempo con ella, tengo que prestarle atención, tengo que deliberadamente decirle que no a cosas que yo quiero, o sea, practicar la abnegación. Si, bueno, aunque tengo ganas hoy de ponerme a ver un partido de fútbol o hacer otra cosa, sé que tengo que echarle leña al fuego, ¿no? Y estar con ella. Y con Dios pasa lo mismo, ¿no? No es magia, ¿no? La gracia desvirtuada se transforma en este pensamiento mágico, ¿no? Yo no hago nada y Dios me ama y nuestra relación va a fluir así mágicamente. No es así, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, dice Pablo, y está hablando acerca de sembrar para el Espíritu, dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna, pero el que siembra para su carne, de su carne segará, ¿no? Entonces, la disciplina espiritual es la manera que tenemos de sembrar para el Espíritu. Sé que esto me hace bien, muchas veces no tengo ganas de hacerlo, como ir al gimnasio, pero sé que si no me pongo ahí en la caminadora o hago el ejercicio, me va a crecer la panza y todo lo que siempre voy a cosechar, ¿no? Entonces, creo que el balance justo está en lo que decíamos al principio, ¿no? No hacer para llegar a ser, sino hacer porque ya soy. ¿Sí? Ya soy hijo de Dios, amado, acepto. Si ayuno 40 días, eso no me va a sumar puntitos en el cielo. Lo hago por amor a Él, ¿no? Sabiéndome ya amado, acepto, aprobado, ya llegué, y porque lo amo, lo hago, ¿no? Y entender que el amor muchas veces implica esto, ¿no? Sacrificio, siembra, en el matrimonio, en la amistad, en cualquier tipo de relación. Hay un capítulo hablando un poco de lo que queda al lado nuestro de la ecuación, ¿no? Lo que tenemos que aprender a hacer, disciplinarnos en algunas cosas. Hay un capítulo donde vos,
digamos, lo que propones es ir a meditar en esto de escuchar la voz de Dios, ¿no? Y uno, bueno, se sienta a leer y dice, bueno, a ver qué dice, ¿no? A ver qué... Y terminás, digamos, básicamente volvés al fundamento de todo, que básicamente vayan a la escritura, ¿no? Y tiene obviamente ese capítulo que tiene una mirada, me parece a mí, renovada de la intimidad con Dios por medio de las escrituras. Eso es lo que tiene, te aporta muchísimo en ese sentido. Y hay tres prácticas que recomendás hacer con las escrituras. Una es orar la palabra, ¿no? Esta cosa de leo la palabra y la oro, la declaro, que me acompañe, ¿no? Pero hay dos cosas más, dos propuestas más que haces, que me gustaría un poco que nos cuentes más de eso. La primera es la lectura contemplativa y la segunda, la lectio divina. ¿Sí? Es un Ya vocablo estamos griego. entrando en terreno complicado. Bueno, primero aclaro y lo pongo en el libro, no todos los ejercicios espirituales que planteo son, de nuevo, simplemente sugerencias, cosas que a mí me sirven, pero lejos esté de mí bajar la receta, como decía al principio, por ahí a alguno le funciona cierta cosa y a otro otra, no sé, algunos han escuchado la voz y escuchan la voz de Dios de Sí, de otra manera. audible o a través de una visión o cosas que por ahí a mí rara vez me suceden, ¿no? Pero bueno, sí el anclaje, y creo que esto aplica a todo tipo de personalidad y etapa de la vida, el principal anclaje es la palabra, ¿no? La escritura, ¿no? Entonces cuando yo digo Justamente de leerla... lo que a mí me gusta de esto es que de alguna manera todos nos coloca en un lugar común, ¿se entiende? Es decir, todos partimos de acá, digamos, de escuchar a Dios a través de las escrituras, ¿no? Y eso es lo lindo que tiene, digamos, y nadie puede decir, no, mirá, la verdad que yo no, bueno, aunque te sientes a leer y prestes el oído, enseguida el espíritu va a empezar a hablar. Me parece lindo desde ese lugar. Después están los casos particulares de cada uno, hay gente que Dios le habla de distintas maneras, como vos decías, pero sí estaban estas dos maneras que están buenísimas. Yo quería que las expliques porque me parece que aportan un montón. No, hay diferentes tipos de lectura, ¿no? Está una lectura didáctica donde uno se aproxima a la Biblia para extraer principios de vida, de sabiduría, bien sencillos, aplicados a la vida moral y ética, a la economía, a la familia. Y ahí lo único que hay que hacer es tener un corazón dispuesto y obediente, ¿no? Hijos honren a los padres, ahí no hay que hacer ningún análisis ni del griego, ni no robarás, principios, ¿no? Y es una primera lectura que todos tenemos que hacer con, de nuevo, un temor reverente, obediente y con esa prontitud a ponerlo por obra. Ahora, entender que la Biblia no es un manual de hace esto, no hagas lo otro, ¿no? Yo creo que mucha gente se queda solamente en ese nivel de lectura, ¿no? Y lo hemos dicho un montón de veces, sí, la Biblia es el manual para la vida, y es así, pero no solo es un manual para la vida, sino que es una ventana al corazón del Padre, ¿no? Y uno tiene que leer la Biblia en el marco de una relación, porque hay por ahí algunos versículos que si no los lees en ese marco, no entendés bien lo que está diciendo. Otra vez creo que era Bill Johnson, que lo escuchaba, que decía, por ejemplo, hay un proverbio, no me acuerdo cuál es, que dice, responde al necio según su necedad. Y en el versículo siguiente dice, no respondas al necio, no sea que vos quedes como un necio. Y uno dice, ¿en qué quedamos? ¿Cuál versículo va? ¿El primero o el segundo, no? Y un poco él lo hablaba en relación a esto. Si no leemos la Biblia en el marco de una relación, ahí sí se transforma en letra, ¿no? Muerta, o aún en un buen manual para la vida que nos puede servir a llevar una vida ética, moral, o a seguir ciertos principios para el éxito, como diría mi compañero y colega Daniel González. Pero bueno, poder profundizar también en ese nivel la lectura ¿no? Claro, la lectura contemplativa sería eso. Yo, a través de la lectura de las escrituras, la escritura opera como una ventana que me permite ver a mí trozos del corazón de Dios, digamos, cosas profundas de Dios, así. Exacto, el corazón de Dios, quién es Él, su amor. Bueno, Jorge Mitián, un gran maestro de la palabra, dice que hay dos dimensiones de la Biblia, ¿no? El querigma y la didaqué. La didaqué son los mandamientos, no esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el querigma son las verdades, ¿no? Esas verdades, Dios es amor, y poder profundizar en eso, o meterte en un relato de los evangelios y
y ver a Jesús, ¿no? Cuando interactuaba, cuando dice que el joven rico que viene y le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer? Y dice que Jesús, antes de decirle que venda todo, dice que lo mira con amor, ¿no? Entonces, detenerme en esos detalles, ¿por qué Jesús lo miró con amor? ¿Será que Jesús quería primero ablandar su corazón antes de pedirle? Bueno, y tantos otros detallecitos que están ahí, que si no tenemos esa lectura contemplativa, se nos escapan, ¿no? Entonces, no ser solo, no leerlo solo con anteojos de investigador periodístico, sino con anteojos de adorador, ¿no? Hermoso. Esa mirada. Relacionado con esto está justamente la Lectio Divina, digamos, tiene nombre de medicamento, pero no es un medicamento. Contá un poquito, a ver. No, Lectio Divina, creo que los católicos le pusieron ese nombre así en latín, creo que en latín, la Lectio Divina. Griego, dije yo. Qué sé yo. Pero bueno, es esto, ¿no? Poder leer y decir, bueno, ¿qué me está diciendo a mí? No es solo un principio universal, sino cómo esta palabra cobra vida en mi corazón hoy. También esa diferencia que tantas veces se ha enseñado entre el logos y la rema, ¿no? El logos es toda la revelación de Dios, de tapa a tapa, la escritura, y la rema es esa palabra que cobra vida y que me habla a mí hoy, que tiene el soplo del Espíritu Santo. Por eso, de nuevo, ¿no? Es espíritu y palabra. Cuando interactúan, ahí se da esa bomba positiva que nos transforma, que nos renueva, que abre nuestro entendimiento. No es solo información, sino es revelación fresca y nueva de Dios para nuestra vida, ¿no? A lo largo de la charla fueron apareciendo varias cosas prácticas para hacer en la intimidad con Dios. Lo que te quería sobre el final ya casi de esta conversación, no sé, si nos podías sugerir, no sé, 2 prácticas más o 3 que podemos hacer en la semana, entre esta y la próxima semana, para cultivar justamente la vida de intimidad. No sé cuáles se te vienen a la mente ahora, al corazón. Bueno, ahí en el libro, cada capítulo lo cierro con un ejercicio espiritual breve y también alguna canción. No sé, a los que somos del palo de la adoración y la música, nos gusta mucho. A mí me gusta poner mi playlist ahí con pianitos y suavecitos, como que eso te relaja, te conecta, te permite orar, aquieta también el corazón, porque, ojo, todo está entrelazado, ¿no? Lo espiritual, no, pero eso es musicoterapia, no sé qué, pero mientras te ayude y te relaje y te ayude a conectarte con Dios, bienvenido, ¿no? Así que nada, en este tiempo de cuarentena, el baño, la bañadera, no sé, en el lugar que tengamos y en el momento por ahí no es el tiempo propicio para cuestiones así de recetas mágicas, pero encontrar ese momento y poner la mirada en Dios, ¿no? Un ejercicio que a mí me gusta mucho y lo recomiendo ahí en el libro, es centrarme en los atributos de Dios y uso el abecedario, ¿no? Arrancando desde la A hasta la Z, ¿no? Admirable, altísimo, asombroso, pues la B, bueno, bondadoso, C, compasivo, D, digno. Ahí suelo colgarme un rato, ¿no? Pensar que no tiene que ver con mis ganas o no ganas de adorarlo, Él es digno, eternamente digno de ser en gran manera adorado, bueno, eterno, excelente, bueno, y así con cada letra. En algunas se les va a complicar, siempre digo, si hablan inglés en la W pueden meter un wonderful y un santo en la Z. Pero bueno, les aseguro, ¿no? Cuando uno lo hace a conciencia y realmente exaltando a Dios a través de cada uno de esos atributos, llegás a la Z transformado, ¿no? Te cambió el humor, se te fueron los temores, las ansiedades, porque te das cuenta quién es Dios, y decís, che, pará, ese Dios es mi papá, ¿no? Y me ama y está conmigo. Entonces es un lindo ejercicio más en este tiempo donde sentimos ahí la opresión de, nada, el temor, la ansiedad, el estrés, y bueno, todo lo que estamos viviendo. Ese ejercicio te libera. Así que ahí se lo recomiendo. Te hago una pregunta, te saco de un paréntesis nada más, te saco 2 segundos y ya quisiera que puedas hacer una oración por todos para justamente eso, ¿no?
que haya una activación, que Dios lleve a un nuevo nivel la pasión, el amor por Él en su iglesia, la práctica de la intimidad, la revelación de que es para todos, no solo para algunos. Digamos, ¿cómo te imaginás la iglesia que viene, digamos, ¿no? ¿Crees que va a ser lo que veníamos siendo hasta hoy? ¿Crees que se abre un nuevo panorama, un nuevo escenario? ¿Crees cómo lo ves eso? No, yo creo que obviamente igual no va a ser, y no solo por una cuestión interna de la iglesia, ¿no? Ya son muchos los sociólogos, filósofos, politólogos, historiadores que están diciendo, bueno, lo que estamos viviendo es algo, un antes y un después, ¿no? Es una bisagra en la historia de la humanidad y todo va a cambiar, y dentro de ese todo obviamente está incluida la iglesia. Y yo creo que referido a la iglesia va a ser un cambio más que positivo, va a ser una revolución, ya lo estamos viendo, ¿no? Creo que lo que se está fortaleciendo es la iglesia familia, la iglesia comunidad, que la iglesia no es el templo, no es la institución, bueno, esto que estamos viviendo todos, ¿no? A través de las redes, la comunidad, los grupos, y creo que eso va a fortalecerse cada vez más. Y creo que también lo que ha generado esta crisis a nivel mundial es que se derrumbaron todos los apoyos o los sentidos de seguridad que la gente tenía, desde lo económico, desde la fantasía de que ya está, la inmortalidad, y ya no hay más epidemias. Creo que quedó bien desnudita nuestra fragilidad humana, y eso necesariamente nos conduce a Dios, ¿no? A levantar la mirada al cielo y decir, bueno, necesitamos de Él. Así que bueno, yo estoy convencido, y no porque esté convencido yo, hay palabra profética a lo loco ahí dando vuelta que habla de esto, ¿no? De un avivamiento, un tiempo glorioso para la iglesia, y que tenemos que mirarlo así, no con ojos apocalípticos, de temor. Si Jesús viene pasado mañana, le decía el otro día a los adolescentes de la iglesia que te encuentre estudiando para el examen de geografía. Amén a eso. Y sí, porque todo lo que Jesús dijo, que su lámpara esté encendida. ¿Y qué significa eso? Que estés cumpliendo tu propósito en la vida, tu asignación, haciendo lo que tenés que hacer, y después la hora y el día solo lo conoce el Padre, así que nada. Sí, además, esa aproximación. imaginémonos que se produce ese despertar masivo, un avivamiento sin precedente, ¿no? Del que se habla, digamos. Me imagino que ese despertar espiritual va a buscar ser captado por muchos, no solamente por líderes espirituales con un corazón para Dios, ¿no? Digamos, la verdad es esa, ¿no? Digamos, así como cuando vos saliste a caminar y estabas agradeciendo, de golpe sopla el enemigo un versículo para robarte el gozo, justamente, que era lo que estabas experimentando. Me imagino que Satanás también va a trabajar. Lo lindo es que encuentre una iglesia encendida, activa en la práctica de la intimidad, que pueda liderar ese proceso, ese despertar espiritual. Exacto, y predicar la verdad del Evangelio, ¿no? Hoy todos los chantas, los truchos están cayendo. No sé si te llegó ahí por WhatsApp, ese de las astrólogas que a principio de año decían, no, este va a ser un excelente año para viajar, para caminar. Bueno, es buenísimo ese, pero uno se ríe, pero cuánta gente en este tiempo de desesperación se aferra a cualquier pavada, a ilusiones vanas. Entonces, más que nunca, predicar el mensaje del Evangelio, que es la verdad con mayúscula, que no es nada, una solución mágica, sino que te confronta con, bueno, uno tiene que cambiar y vivir para Cristo, y a partir de ahí confiar en que para los que amamos al Señor siempre va a haber un futuro maravilloso en esta vida y en el más allá. Justo el sábado, ahí en el mensaje de la iglesia, quiero predicar de eso, de la vida eterna, ¿no? Porque a veces pensamos que nada, tener un buen futuro significa nada más que a los 70 años voy a estar espléndido y flaquito y con $1 millón en el banco. No, digamos, yo no sé si no salgo hoy, me atropella, bueno, salir no voy a salir, pero si salgo al supermercado me atropella un auto, o me contagio de coronavirus y me mueve, qué sé yo. Ahora, yo puedo afirmar que tengo un futuro glorioso y maravilloso, porque mi vida no se acaba el día que me muera. Entonces, nada, que predicar eso, predicar las grandes verdades del Evangelio. Bueno. Muchas gracias, Eddie, por este tiempo, pero no quisiera terminar sin que puedas orar, ¿sí? Por todos, en este sentido que habíamos hablado.
y recordar lo siguiente, hoy con el pastor Sebi estamos hablando de la práctica de la intimidad, lo lindo que es la intimidad. Hablamos de la intimidad porque nos apasiona la intimidad con Dios, pero más lindo que hablar de la intimidad con Dios es practicarla, ¿sí? Así que eso no dejen de hacerlo, de cultivarlo, ¿sí? Como hoy nos enseñaba el pastor Sebastián, cada uno teniendo en cuenta también su perfil, sus gustos, las cosas para las que es bueno, lo que te resulta, ¿sí? Y que ves que te funciona en tu intimidad y tu vínculo con Dios, y echando mano a varios de los consejos que estuvimos escuchando hoy. ¿Te parece, Seba, si podés orar por Dale, todos dale, nosotros, ¿sí? dale, cómo no, un honor. Bueno, papá, gracias por este tiempo tan lindo que pudimos conversar con ese. Quiero bendecir a toda la Iglesia Vida Sobrenatural, esa congregación tan querida, tan amada, tan bendita por vos, Señor. Oro para que tu mano esté cubriéndoles en todo, prosperándolos en todo, Señor, promoviéndolos en todo en este tiempo, que de verdad sea un tiempo glorioso de conocerte más allá de la adaptación y estos cambios de los que hablábamos recién con ese, que nos trastocaron la rutina a todos. Señor, sabemos que todo esto que estamos viviendo nos está ayudando a madurar, a cambiar. Es una prueba que justamente es eso, valga la redundancia, una prueba, un examen. Y yo declaro que todos vamos a salir aprobados y mejorados, transformados para bien, siendo más parecidos a Jesús en todo, en carácter, en virtudes, en todos los frutos del Espíritu, Señor. Oro para que vos con esa creatividad única, singular que nos das, Señor, a cada uno conforme la etapa de la vida en la que esté, su realidad, su dinámica familiar, aún las cuestiones habitacionales, que todos puedan encontrar ese tiempo para disfrutar de vos, estar en tu presencia, que ninguno se sienta con culpa por quizás no poder seguir con la rutina anterior. Señor, como hablábamos hoy con Ezequiel, vos estás viendo el esfuerzo de cada uno y más allá del tiempo puntual o la rutina puntual, vos ves el hambre espiritual, la sed espiritual, y yo te pido, Espíritu Santo, que eso vos en este tiempo lo intensifiques, Señor. Sí, Señor. El celo por vos, por tu presencia, y también el celo por ser de bendición, de esperanza, de testimonio a tanta gente que en este tiempo está buscando encontrarte, Señor. Como decíamos recién, que ninguno recurra a fuentes truchas, Señor, a cisternas rotas que no retienen el agua, sino que todos puedan correr a vos, que sos la única fuente de agua viva, Señor. Les bendigo que esta Semana Santa, no solo ahí en La Plata, en Vida Sobrenatural, en todas las iglesias en Argentina y en el mundo, en esta Semana Santa, que es la semana más importante para los cristianos, haya una gran cosecha, Señor, de vidas, de personas que te conozcan, y declaramos que vienen los mejores días, los días más gloriosos para tu iglesia, Señor. Amén. Bendigo cada persona y cada familia de la congregación amada ahí de Vida Sobrenatural, a sus pastores, a todo el equipo, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Sebi, y nuevamente muestro el libro, si lo piden. Vamos, sí, ahora no sé, ya llegará, o pídanlo y de alguna manera se lo hacemos llegar. Ahora o post cuarentena. Sí, por encomienda, de alguna manera fluye. Bueno, Sebi, muchísimas gracias, te quiero mucho y bueno, te agradezco el tiempo, ¿sí? Bueno, igualmente, saludos ahí a Lori, a los chicos y a toda la banda. Dale, saludos a la familia y siempre bueno escucharte, sinceramente. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Dale, chau, chau.